Qué suerte tenemos los españoles que se nos va Rafa Nadal y tenemos ahora a Carlitos Alcaraz con 6 Grand Slam ya, que a su edad ya tiene más Grand Slam que el Big Three a la misma edad. En lo que llevamos de temporada lleva más títulos ganados, 7, que partidos perdidos, 6. Es una barbaridad. En 2024, 2 Grand Slam Sinner, 2 Grand Slam Carlitos. En este año 2025, 2 Grand Slam Sinner, 2 Grand Slam Carlitos. Y número 1. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues doble premio para Carlitos, ganando este US Open y recuperando el número 1 del mundo. Como decía en la introducción, llevamos un par de años en los que Sinner y Alcaraz se reparten los Grand Slams. Sinner tiene 4, Carlito tiene 6, ya tiene múltiples Grand Slam tanto eh, en Roland Garros como Wimbledon como US Open, y le falta por ganar el Australian Open, que si lo ganara en 2026 se convertiría en el jugador más joven en ganar los 4 grandes. Ya es el jugador más joven siendo el número 1 y tiene la oportunidad, como os digo, en 2026 de ser el más joven en ganar los 4 grandes, que el récord lo tiene Rafa Nadal. En el caso de que no pudiera ganarlo, pues ya al año siguiente, 2027, ya no podría superar a Nadal. Así que bueno, yo creo que al final acabará ganando el Australian Open, tarde o temprano seguro, pero veremos si es el año que viene o no. Carlito, yo creo que sin duda alguna es el merecedor absoluto de este US Open, porque ha jugado muy bien desde principio a fin, sin muchos errores, sin esas idas de mentalidad, solamente en el partido contra Djokovic, bueno, con ese, no sé si llamarlo excesivo respeto a Djokovic, porque ya había jugado varias veces con él y sí es verdad que el gesto gesta a favor de Djokovic, pero bueno, Carlitos ya lo había ganado también en Grand Slam, ¿no? Y jugar así tan agarrotado como lo hizo él, no tan suelto, pues bueno, fue no una sorpresa, pero sí es lo que vemos todos, que, bueno, que le tenía demasiado respeto a Djokovic, y no tenía tanta soltura a la hora de pegar los golpes y comete más fallos. Y bueno, ¿no? También, como decía en otros vídeos, a destacar sobre todo el saque. El saque ha perdido, yo creo que han sido 3 juegos o 4 como mucho, con su saque en todo el torneo. O sea, eso es una barbaridad. Eso te da una tranquilidad a la hora de jugar los partidos que es impresionante. Y a partir de ahí también le sumas lo que son los restos, que Carlos ha mejorado mucho los restos a la hora de meter presión y no le hacen muchos seises, no le hacen muchos puntos de saque. Y eso crea mucha presión en el rival. Cuando estás viendo que te presione con el resto y que con el saque no afloja, y que de fondo es una bala desde fondo de pista, y ese golpeo tan fuerte, pues es que no ves hueco, ¿no? Y Sinner en este partido, la verdad que no, no ha podido contrarrestar su juego, ¿no? Es lo que decimos también en otros vídeos, ¿no? Le hace falta un poco todavía, están mejorando mucho, cada año ellos dos mejoran mucho, pero todavía les queda mejorar la parcela táctica, ¿no? Porque cuando te toca estos partidos en los que no encuentras huecos, no sabes qué hacer con el rival, mm, es bueno siempre tener un plan táctico y cambiar el juego. En fin, ha dicho Sinner que no había hecho apenas dejadas,
que no había hecho Saki Red, pues bueno, no sé, son cambios de ritmo, son cambios de dinámicas, es un poco más impredecible, ¿no? Y, y bueno, no jugar siempre de la misma manera cuando las cosas no te salen bien, ¿no? Lo del segundo set fue un espejismo prácticamente porque Carlito casi de principio a fin ha sido muy superior y ha salido perfectamente en el partido, igual como en el partido contra Djokovic, muy centrado, haciendo break a las primeras de cambio y eso te da mucha tranquilidad, ¿no? Si no sales al 100% y totalmente enchufado en un partido como este, pues al rival le da mucha ventaja ya perdiendo el primer set, ¿no? El partido es muy largo y las dinámicas pueden cambiar, ¿no? Pero ya es darle mucha ventaja al rival. La gente ahora se pregunta si va a superar al B3, eso todavía es muy pronto para saberlo, ¿no? Eso ya es mirar a, a futuro, ¿no? Tendremos que llamar a Pacheco, el chamán del tenis, para preguntarle, pero, pero la verdad es que lo que se puede decir es que a día de hoy tiene más Grand Slams que lo que consiguió el B3 a la misma edad, ¿no? A la misma edad Nadal tenía 5 y Federer y Djokovic solo habían conseguido uno, ¿no? Pero bueno, todo esto puede cambiar, ya sabéis, Djokovic va por detrás, luego que va por delante, en fin. Pueden pasar todavía muchas cosas, pero tanto Sinner como Carlitos, con los rivales que hay hoy en día, mm, en 4 años, en 4 años máximo, están ya para quitarle el récord de 14 Grand Slam a Sampras. Y a partir de ahí tienen a tiro a Federer ya. No lo sé. Mi opinión es que es muy difícil llegar a los 20 de Federer, pero también era muy difícil pasar de los 14 de Sampras. Federer lo hizo y bueno, los récords están para romperlos, ¿no? Y si algo no cambia en esta generación de tenis, mm, se van a seguir repartiendo los Grand Slam, tanto Sinner como Alcaraz, uno ganará más, otro ganará menos, en fin. Pero hasta que no maduren, no sé, hasta que no madure, por ejemplo, Rune, aunque ya tiene una edad, pero en fin, es un jugador con mucho potencial, o estos que vienen por detrás, como Fonseca, por ejemplo, en fin. Algunos saldrá seguro, algunos saldrá seguro que les ponga en dificultades a ellos dos, pero es que ahora mismo no se ve, no se ve. De hecho, Djokovic con la edad que tiene les gana a todos, solamente pierde con Sinner y Alcaraz, así que con eso está todo dicho. Luego hay otra cosa, saliéndome un poquito de lo que es el tenis, una pinceladita bueno, que no entiendo que haya españoles que quieran que pierda simplemente porque, no sé, tiene a lo mejor simpatías por, yo qué sé, por el rey o por, no sé, algún presidente o lo que sea. Bueno, ¿qué más da? No sé, que los que son progresistas pues quieren que el dinero, ¿no? Pues se reparta, ¿no? Entre todos los ciudadanos y tal. Y bueno, siempre que gane un español, en este caso Carlos Alcaraz, que creo que el premio ha sido de 4 millones y pico de dólares o 5, pues es un dinero que va a la hacienda española. O sea que y está contribuyendo de una manera bastante fuerte. O sea, no sé, no entiendo, pero bueno. Cambiando de tema, bueno, vamos a comentar un poquito lo que ha pasado en este US Open, porque bueno, hay que dar la enhorabuena también a Granollers y Ceballos, que ganaron el Grand Slam en dobles, también a la edad que tiene Granollers, ¿eh? O sea, seguir ahí en la brecha en los dobles y ganando Grand Slams. Tenemos ahí, nos falta un poquito ahí el tenis femenino, ahí meter más la cabeza, que en fin, Madosa ahí sigue sin recuperarse y Jessica Pugh está cada vez mejorando más, pero todavía le falta un poquito.
y mencionar a Félix Auger, que yo creo que ha sido la revelación de este torneo, llegando a semifinales con un gran nivel. Y ya veremos si esto le sirve para lo que resta de temporada a nivel de juego y de confianza, ¿no? Porque no venía haciendo muy buenos resultados y de buena primera se mete aquí en un Grand Slam en semifinales. Vamos a ver si ha sido flor de un día o no. Y bueno, pues los españoles también muy discretos, ¿no? Aunque han hecho un gran torneo, por ejemplo, Yomo Munar ha hecho un gran torneo, creo que ha llegado a octavos de final, en chica Buxa también ha hecho un gran torneo. Luego, pues, en Boco, esta chica en Boco que ganó un Master 1000 hace unas semanas y que se presentaba aquí también como una revelación en el US Open y, bueno, pues perdió las primeras de cambio y bueno, muchas veces esto es lo que suele pasar con jugadoras muy jóvenes que le llega el éxito así tan pronto y que es difícil de gestionar, ¿no? Se mete en el US Open, en un Grand Slam, mucha expectación porque había ganado ya un Master 1000, en fin, a lo mejor esa presión pues no la ha llevado bien, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia con estos jugadores tan jóvenes, ¿no? Y bueno, también a destacar pues a Nisimova, que se vengó de Swiatek, de la final de Wimbledon, ganó Swiatek y se metió en la final contra Sabalenka y bueno, ahí Sabalenka ha jugado espectacular también durante todas estas 2 semanas y también se ha merecido este Gran Slam y bueno, pues, lleva mucho tiempo llegando a rondas finales y perdiendo alguna que otra final de Grand Slam y perdió Australia a la final, perdió Roland Garros a la final también, en fin, y es duro y ella se ha recuperado muy bien mentalmente y aquí pues bueno, perdió con Anisimova en Wimbledon y aquí pues eh, se ha tomado también esa revancha, ¿no? Sabalenka, así que también enhorabuena para ella. Y nada más, pues a disfrutar de Carlitos Alcaraz, que es una suerte, como decía al principio, que se retire Rafa Nadal y nos llegue otro fiera que no sabemos si va a ser mejor o peor, pero que también estamos disfrutando de otro español ahí. Esto no lo habíamos tenido nunca en la historia, así que bueno, no habíamos tenido ni siquiera uno así ganando tanto, pues imaginaros dos, ¿no? Es una pasada y, bueno, esperemos que salga también a alguna chica pronto. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo y contadme qué tal habéis visto este torneo y si creéis que sin ir el Caraz pues superarán al Big Three. Bueno, chao, 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 nos vemos.